Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Vamos a ver otro pequeño video test de 20 preguntas. Y bueno, vamos a iniciar con la pregunta número uno. Un lactante de 2 años previamente sano y con desarrollo psicomotor normal es traído al servicio de urgencias por presentar un episodio de eliminación abundante de sangre roja rutilante por el ano de hematoquesia, sin dolor abdominal, náuseas ni vómitos. El examen físico se observa estable hemodinámicamente, con abdomen blando, depresible y no doloroso, sin masas palpables. No se presentan fisuras anales al examen proctológico simple. ¿Cuál es el diagnóstico más probable y el examen de elección? Un divertículo de Meckel, realizamos cintigrafía con tecnesio 99, intususcepción intestinal, realizamos ecografía, alergia a la proteína de leche de vaca, iniciamos una prueba de exclusión y provocación, pólipo juvenil, colonoscopía fibra óptica o fisura anal, examen físico bajo anestesia. Pues es un lactante de 2 años y además en el mismo enunciado nos trae muchas pautas que nos pueden ayudar a descartar muchas, pero muchas alternativas. Por ejemplo, que no presenta fisura anal, pues si no presenta fisura anal, no es fisura anal. Algo muy fácil, la intususcepción intestinal, que se puede venir con algo de hematoquesia, esto en forma de jalea de grosela, como de mermelada, pues la podemos descartar porque incluso tenemos acá que no hay masas palpables y en el abdomen pues sí encontramos una masa en la intususcepción intestinal. ¿Qué más tenemos para descartar? Pues ya descartamos esos. Pólipo juvenil, pues por la edad no va por ahí e incluso que sí puede haber algo de hematoquesia, pero no es abundante, para nada. La descartamos. Y alergia a la proteína de leche de vaca, por lo general, no es en un lactante de 2 años, da mayor a 6 meses. Ya tendría que haber datos de la misma alergia a la proteína de leche de vaca desde mucho tiempo, desde un tiempo mucho más antes, incluso algo de clínica. Y aunque viniera con algo de hematoquesia, pues tendría como que estrías rojas, por ejemplo. Eso tendría que ser algo respecto al contexto para pensar en la alternativa C. Entonces, pues no nos queda nada más, nada menos que pensar en la alternativa divertícula de Meckel, pues todo eso es lo más característico. E incluso, pues los síntomas antes de los 2 años o hasta los 2 años, que va a medir 2 pulgadas, 2% de la población mundial. Recuerden que es la regla de los dos para pensar en un divertículo de Meckel y esos datos clínicos son pues bastante característicos. También la marcamos, estamos en lo correcto y vamos a ver la explicación, donde nos habla que este pues es un vestigio del conducto ónfalo-mesentérico que comunica el saco vitelino con el intestino medio durante el desarrollo. Normalmente este conducto si no se oblitera entre la quinta, séptima semana. Si no lo hace, pues queda esta bolsa o dedo de guante en el borde antimesentérico del ilion. Acá nos habla un poquito de la mucosa, donde puede haber mucosa, donde está formada de mucosa gástrica, pancreática, con menos frecuente. Sí, la mucosa gástrica, 80%, donde las células producen ácido clorhídrico. ¿Qué más tenemos acá? El ácido producido dentro del divertículo cae sobre la mucosa ileal adyacente, provocando esta ulceración péptica que erosiona los vasos sanguíneos y causa sangrado súbito. El gol estándar, por lo general, es la cintigrafía con tecnecio 99. Acá nos habla del pertecnenato, que es sinónimo a la final, pero con que recordemos que sea con tecnecio 99, pues bueno, ya estamos listos para afrontar esta pregunta. Vamos a la pregunta número 2. Niño de 5 años comienza con importante prurito nocturno que despierta al paciente y preocupa a los padres. No presenta otros síntomas digestivos relevantes. ¿Cuál es el examen más adecuado para iniciar el estudio de este paciente? Test de alergias alimentarias, test de Graham, rectosigmoidoscopía, freak test, coproparasitológico. Acá, pues, esto es una psoriasis donde debemos buscar este test que lo hacemos a la primera hora de la mañana con una cinta adhesiva para buscar los huevitos. Claramente un copro no, es totalmente incorrecto, su porcentaje es más menos del 5 del 10% para ver eso porque no está en la luz del intestino. Los huevos se depositan afuera, en la región perianal. Prick test, no, esto es para ver alergias cutáneas, descartadísima. Rectosigmoidoscopía, pues es un examen que actualmente
fue superado por la colonoscopia, tiene algunas indicaciones bastante estrictas, tal vez una colitis ulcerosa muy bien identificada, tal vez, aunque esto se le hizo mediante la colonoscopia. Test de Graham, que sí, eso es lo correcto, ya que test para alergias alimentarias no corresponde en este caso con lo que nos habla el enunciado. Entonces marcamos la alternativa B. Estamos en lo correcto, nos dice que todo este prurito anal o en sí la clínica de este paciente, de este pacientito, es por los antirrobios vermiculares, porque las hembras del parásito miran por la noche, depositan sus huevos en la región perianal y justo por eso el síntoma clave es el prurito anal intenso. El cobro parasitológico, pues no se usa tanto, ya que los huevos rara vez aparecen en heces porque los depositan en la región perianal. Y el diagnóstico de elección, el clave, gold estándar, es el test de Graham. Vamos a la pregunta número 3. ¿Qué hallazgo histológico es típico de enfermedad celíaca? Causa de mala absorción mucosal, mala absorción intestinal, engrosamiento submucoso, granulomas epiteloides, úlceras pépticas, atrofia de vellosidades, linfocitos intraepiteliales o hiperplasia de criptas únicamente. Bien, sí, histológico de enfermedad celíaca. Eso está un poco sencilla, recuerden que es en el área más superficial. El engrosamiento submucoso es un proceso algo crónico, donde habrá fibrosis. Esto se podría decir que es todo lo contrario, ya que esto afecta en sí la capa la mucosa, submucosa, y es un proceso pues fibroso. Se lo puede llamar de esa manera. La podemos descartar teniendo en cuenta que es más o menos lo contrario. Granulomas epiteloides, esto es muy característico de la enfermedad de Crohn. Úlceras pépticas, estas son las erosiones, las famosas erosiones que todos conocemos, las descartamos y nos queda dos. Hiperplasia de criptas únicamente, recordemos que cuando tenemos la palabra únicamente, solamente, exclusivamente, muchas, pero muchas veces sería incorrecto acá, sí, no hay excepción. Hiperplasia de criptas, pues esto la podemos encontrar incluso acá, pero no es el hallazgo histológico típico de esta enfermedad celíaca. Pero sí, también se lo puede ver. Lo sí que es muy típico es la atrofia de vellosidades. Algunas preguntas, incluso en el EUNACOM, nos hablan de la cola estándar, se busca con biopsia, donde se ve atrofia de vellosidades. Acá nos habla de linfocitos intraepiteliales, que bueno, será un plus, pero lo correcto siempre será pensar en la atrofia de vellosidades. Y esta es la correcta. Los hallazgos histológicos más característicos incluyen la atrofia de las velocidades y el aumento de linfocitarios intraepiteliales, pero nuevamente les recuerdo que esta atrofia de velocidades es lo más preguntado dentro de la UNACON, o que al menos siempre se lo ve. Acá nos coloca un plus, simplemente eso. Pues esto reduce la superficie, porque si está en la superficie, por eso les comentaba que era más o menos lo contrario a engrosamiento submucoso, ya que está submucoso como que afecta más allá de la simple superficie porque va a la capa más superficial. Y hace la atrofia, no hay engrosamiento, sino atrofia. Otro dadito, pues igual clave para recordar. Vamos a la pregunta número 4. ¿Qué prueba de imagen es útil para detectar metástasis ganglionares cervicales? Gamografía ósea, radiografía de tórax, con contraste de cuello, ecografía abdominal o resonancia magnética cerebral. Es una pregunta sumamente sencilla. La prueba de imagen más útil para detectar metástasis cervicales, pues metástasis en el cuello, metástasis ganglionares en el cuello. La gamografía ósea, pensar en algo óseo, pero acá no se habla del cuello exactamente. Radiografía de tórax, bueno, podría ser tal vez, pero podría ser buscando el origen, no la metástasis en sí, sino el origen que probablemente sea de pulmonar. Sabemos que tienen múltiples, pero múltiples lugares para hacer metástasis. Y también los síndromes, eh, uy, se me fue el nombre. Paraneoplásicos, creo, sí, creo que se llama así. Bueno, se me fue, sí, creo que son paraneoplásicos. Y pues bueno, son múltiples, múltiples. Y es la principal. Ya que te todas las contraste de cuello, pues esto pienso que sería lo más correcto para pensar en metástasis o para detectar metástasis ganglionares sin identificar la causa primaria de todo esto. Ecografía abdominal no, anatómicamente no tiene nada que ver. Resonancia cerebral, pues pensar en algo cerebral, un tumor cerebral, en la silla turca, la hipófisis. En este caso, probablemente no sea lo correcto. Vale, vamos a marcar, si pensamos directamente en esto de la metástasis, pues con un tag de cuello será lo correcto y sí. Ese tag de cuello con contraste es una herramienta fundamental para la evaluación oncológica de cabeza y cuello. Así nos permite identificar adenopatías cervicales y definir la extensión y la anatomía del tumor.
Nos sirve también para delimitar márgenes tumorales y detectar el compromiso ganglionar. Preguntita que está aparentemente fácil. ¿Cómo se define la hemoptisis leve? 100 ml de sangre expectorada de 24 horas, 30 ml de sangre expectorada de 24 horas, menos de 10, más de 200, 50. Esto pues pienso que es más de memoria, aún así está sencillo. Si recuerden, 50, 200 o creo que otros lo veían de 250 la manera más fácil, donde menos de, no 50. Acá, pues sí, esta era una parte, o sea, dependiendo de donde más o menos lo vean, pero para nosotros lo correcto es 30, 30, 200. Y la otra forma que era 250, acá vamos a ver que es 230. Entonces, ¿cuál de todas estas será? Pues leve, moderado, severo. Moderado es entre 30 a 200, severo es mayor a 200, una masiva es más de 600, en otras guías pueden encontrar incluso más de 500, pero para nosotros leve será menos de 30. 100 entraría como en moderado, más de 200 es el masivo, 50 igual pues moderado, y menos de 10, pues menos de leve, sí. Ya estamos en lo correcto, nos habla de que una hemoptisis leve se define como una expectoración de menos 30 ml de sangre, equivale a 2 cucharadas soperas. Bueno, esta equivalencia es muy buena, aún así creo que en este contexto está algo de más. Y el manejo suele ser ambulatorio. Bueno, ni tan ambulatorio, siempre se lo ve esto una pequeña internación, al menos 6 horas para vigilar al paciente, de que esto no se complique. Igual, pues una preguntita bastante buena. Vamos a la pregunta número 6. ¿Qué sonda se prefiere para derivación urinaria en estenosis severa con retención? Sonda nasogástrica, epidural, uretral, Foley de 8 French, sonda suprapúbica, cánula de traqueostomía. Si hablamos de derivación urinaria en estenosis severa con retención, pues ya está mucho más fácil. En la retención urinaria aguda podemos utilizar una sonda Foley, pero acá ya tenemos localizado el lugar, es una estenosis como tal, o sea, ya identificamos por qué pues hay esto. Otra indicación por usar la alternativa correcta sería en una fractura pélvica donde esté comprometida la uretra. Recuerden que también debe haber el globo vesical porque esto es un procedimiento invasivo, lo cual, ya viendo las alternativas, no es una nasogástrica ni una epidural. Esta Foley no se usa en estenosis severa porque porque en estenosis no está contraindicadísimo, no, no sirven, ¿sí? Y traqueostomía, anatómicamente están lejísimos y solamente nos queda la sonda suprapúbica o también llamada cistostomía, la cual, pues recuerden que sí o sí debemos ver el globo vesical primero, o anatómicamente tener el globo vesical. Esa zona suprapúbica se usa cuando hay una obstrucción uretral severa que impide la colocación de un catéter uretral garantizando el drenaje adecuado de la vejiga y evitando el daño adicional a la uretra. Otro ejemplito está fractura de pelvis, pensando en fractura de uretra. ¿Qué más nos dice acá? Que previene la retención urinaria y además reduce la presión retrograda que podría dañar los riñones y así provocar una complicación típica, hidronefrosis. Además, evita el traumatismo adicional de la uretra que podría agravar la estenosis o provocar una falsa villa. Es una medida temporal, pues sí es algo temporal o incluso hasta que se planifique la reconstrucción o el tratamiento definitivo. Vamos a la pregunta número 7. Hombre de 34 años, conviviente de una paciente con tuberculosis pulmonar bacilífera, acude a un centro de salud para la evaluación, refiere que su familiar tose frecuentemente sin cubrirse la boca. Usted debe explicarle cómo se adquiere la infección. ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico principal de la transmisión de Mycobacterium tuberculosis? En este escenario será transmisión a través de vectores mecánicos como moscas, inoculación accidental a través de soluciones de continuidad de piel, inhalación de núcleos de gotículas, ingestión de alimentos contaminados, contacto directo. Esta pregunta está sencillísima. Estoy seguro de que nadie se va a equivocar acá, pues estos bacilos de Koch son muy sensibles a los rayos UV. No podría ser por fomites en este sentido. Ingestión, no. Tal vez un bobis, ¿sí? Como tiene un bobis. Inhalación de núcleos, pues esta probablemente será correcta. Gotículas.
inoculación de accidental a través de soluciones, bueno, accidentales, soluciones de continuidad de la piel, pues algo de un accidente en laboratorio podría ser muy raro, pero sí, sí, no sería lo más convencional, pero podría existir. Transmisión directa, no, las moscas no transmiten, o los mosquitos no transmiten la TB. Entonces simplemente nos queda pensar en la alternativa C. La TB pulmonar se transmite por inhalación de gotículas respiratorias supuestas al toser, hablar, estornudar. En pacientes con TB activa. Una pregunta sumamente sencilla. Vamos a la pregunta número 8. Un lactante de 10 meses es llevado a control de niño sano. El examen físico y evaluación del desarrollo asesora que logra la sedestación por sí solo, consigue estar de pie con apoyo. En el área motora fina realiza una pinza inmadura. En el área social sonríe a los padres, pero no presenta angustia ante extraños y no imita gestos simples como decir adiós con la mano. ¿Cuál es la interpretación más adecuada de ese hallazgo? El desarrollo psicomotor normal para la edad, control habitual en 2 meses, desarrollo normal, la angustia de extraños suele desaparecer en 12 meses, retraso del desarrollo global, solicitar resonancia magnética, retraso del desarrollo de motor grueso, derivamos a kine, o retraso del área social. Pensando en trastorno del espectro autista o déficit sensorial. Bien, acá tenemos pues un lactante, 10 meses, esto es clave al examen físico en evaluación de desarrollo, social que logra la sedestación, se sienta bien por sí solo y consigue ponerse de pie con apoyo, que bueno, a los 9, 10 meses es lo correcto, una pinza inmadura, bueno, está bien, y sonríe a los padres, pero no presenta angustia ante extraños, cosa que ya está un poquito mal. Y además que no imita gestos. Bueno, ya tenemos dos cosas para pensar en que pasa algo. Y bueno, ¿qué estará pasando? ¿Qué estará pasando? ¿Será un desarrollo psicomotor normal para allá? Pues aparentemente creen que sí, doctores que están viendo el video, que tenga una sedestación, ponerse de pie, psicomotor, la pinza, que esto, que el otro, pues ¿estará bien? Aparentemente sí, podría ser la correcta, pero pienso que ¿cuál es la interpretación más adecuada de este hallazgo? Creo que está un poquito de manera secundaria esto. Desarrollo normal, obviamente eso no es normal. Aquí hay algo extraño. Retraso global de desarrollo. No, global de desarrollo sería en el área expresiva, psicomotor, motor fino, motor grueso o lo que sea. Acá no. Retraso del desarrollo de motor grueso, no, esta tampoco. No tenemos retraso del desarrollo de motor grueso, pero pues esta del área social y lenguaje, como que sí, de lenguaje social igual, podría ser. Vean esto que no presenta angustia con extraños y no imita gestos simples como decir adiós. Pienso que esta sí, sí puede ser la correcta, ya que eso sería lo positivo de todo este cuadro, más que pensar en que es un desarrollo psicomotor normal para la edad. Vamos a colocar la alternativa E y sí, sí, esta era la correcta. La angustia de extraños aparece normalmente en los 8 o 9, bueno, 8 o 9 meses, no es 9 a 10, 8 o 9 meses. Eso significa que es un signo positivo del desarrollo cognitivo, indica que el lactante ya tiene una memoria del objeto. Es una señal de alerta si un niño a los 10 meses es demasiado sociable o indiferente hacia un extraño, podría indicar un trastorno en el establecimiento del vínculo, un déficit sensorial, quizás que no oye bien, o una alteración del espectro autista. Pero bueno, igual hay muchos, pero muchos datos para pensar en el espectro autista. Uno de ellos podrá hacer esto. Y igual, y pues son bastantes datos, no simplemente uno, son muchos. La limitación y la inatencionalidad comunicativa. A los 9, 10 meses, el cerebro del niño comienza a utilizar neuronas espejo de forma activa para integrarse en un grupo social. Acá no solo de que gestos sociales, a decir adiós con la mano o tirar un beso, son actos de imitación motora con carga social. La alerta sería que no tenga esas capacidades o que sean disminuidas. Esto igual nos habla de que muy probablemente sea algo del TEA. Para ello, su screening y evaluación será primero la evaluación auditiva, descartando hipoacusia, como esto de notitis media efusiva, por ejemplo. La estimulación, que los vínculos, pues todo eso nos va a ayudar y además de este test para hacer el screening formal de autismo. Preguntita, yo lo veo muy interesante, buenísima.
con un alto nivel de complejidad. Vamos a la pregunta número 9. Niña de 2 años que inicialmente alcanzó hitos normales y luego perdió la capacidad de sentarse y emitir balbuceo, presenta estereotipos manuales y manos con forma de nido de pájaro. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Síndrome de Rett, meningitis purulenta crónica, síndrome de Down mosaico, trastorno del espectro autista o distrofia muscular de Duchenne. Parece difícil, pero es fácil. Acá no sé si... Pues, el dato clave acá de esa alternativa, pues es el hecho de que sea paciente, sexo femenino primero. En 2 años ya está bien. El dato más relevante o el más resaltante es que se estanque o hay una regresión de los hitos del desarrollo, tal cual lo tenemos acá. Y eso es lo más característico, más que ver estas estereotipas, esto del nido de pájaro, igual, pues, un dato clave, pero algo más rebuscado. Yo me voy más a que el paciente pierda estos hitos de desarrollo, que regresione los hitos de desarrollo, pues esto sí es lo más importante. Además de que muchas veces es un paciente de sexo femenino, donde la alternativa correcta será ¿cuál? La distrofia muscular de Duchenne, no, este es un síndrome hipotónico muy severo, la verdad, el cual pues no nos da nada en el contexto. Espectro autista, ya vimos cómo viene, bueno, al menos algo, pero no viene de esta manera. Síndrome de Down mosaico, para pensar en Down, tener que tener las fases características, la implantación de las orejas, de los órgos, algo de tropión, si escubiera. Más que todo, por los datos anatómicos, fisiológicos, nos podríamos dar cuenta. Acá tiene 2 años, viene con estas cosillas. Y meningitis purulenta crónica. Acá tenía que ver datos de qué. Primero, fiebre, infección. No tenemos nada de ello, lo cual nos deja con simplemente el síndrome de Rett, lo cual es lo correcto. Se caracteriza por un desarrollo normal inicial, seguido de una pérdida progresiva. Esto es clave, la pérdida progresiva de las habilidades motoras o de los hitos del desarrollo. Esto, pues sí, es lo más importante. Ya tenemos los diferenciales, como por ejemplo esto del trastorno de espectro autista, comparte déficit de comunicación, conductas repetitivas, pero sin regresión motora. Síndrome de Down mosaico muestra dismorfismos, tono bajo crónico, sin pérdida de habilidades adquiridas, la meningitis purulenta, fiebre, signos meningios, o sea, datos de infección o de meningitis al final. Y distrofia muscular de Duchenne, pues afecta la fuerza, la musculatura, la marcha. Un síndrome hipotónico, tal cual. Vamos a la pregunta 10. ¿Qué prueba confirma la obstrucción del tracto genital en amenorrea primaria? Densitometría ósea, histerosonografía o histerosalpingografía, test de glucosa, ecografía mamaria, citología cerebral. Esta es una pregunta sumamente sencilla. Solamente vamos a enfocarnos acá en la anatomía, lo cual será simplemente con la alternativa B. Estaba súper sencillo. Son estudios de imagen fundamentales para identificar anomalías anatómicas obstructivas que causan amenorrea primaria. Primaria. Bueno, todo cuadra. Vamos a la pregunta número 11. Lactante de 5 meses de edad presenta un cuadro de rinorrea, tos que va en aumento hasta presentar excesos de tos y dificultad de alimentación. Al examen físico está en buenas condiciones generales, afebril y sin alteraciones en el examen cardiopulmonar. Se solicita un hemograma que muestra leucocitosis de 17.000, 78% de linfocitos y 22% de neutrófilos. PCR, VHS están levemente elevadas. Se solicita una radiografía de tórax que muestra un patrón intersticial leve. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Neumonía típica, infección por adenovirus, bronquiolitis aguda, tos ferina, virus por influenza. Es una preguntita. Bueno, no tan sencilla, sí tiene algo de dificultad, pero ya podemos descartar la neumonía atípica. Linfocitos altos y neutrófilos bajos no es algo característico de neumonía. El patrón intersticial, que bueno, sí, sí es algo típico, podría ser. En un lactante igual es algo un poco raro, tenía que dar datos de gravedad, aunque sea fiebre o dolor abdominal, por algo es atípica, pero acá sí es ser incorrecta. Bronquiolitis aguda, a pesar de que tenga 5 meses, ese es el diferencial, pienso, uno de los más importantes, pero esta que tiene afectación pulmonar, y acá nos habla de que no hay alteraciones, tendrá que tener al menos sibilancias. Por ejemplo, descartada Noskatres, tosferina, virus influenza, adenovirus, donde virus influenza también la podemos descartar porque lo más característico es que venga con mialgias muy severas, y acá a los 5 meses sería además de un poco raro, más o menos raro, no tenemos ese dato de mialgias, a pesar de que sería un poco difícil ver mialgias, tal vez sinónimo sería llanto inconsolable.
¿Qué más tenemos? Adenovirus. El adenovirus por lo general trae además algo de adenopatías, un poco de conjuntivitis, no simplemente su coro de accesos de tos, lo cual es lo más muy característico de tosferina y esta leucocitosis que es bastante elevada también. Por el coqueluche y la alternativa nos dice un lactante con tos paroxística progresiva, leucocitos con linfocitosis absoluta no presenta un cuadro altamente característico de tosferina. Nos presenta este cuadro, causado por bordetela pertussis y la tos paroxística es lo más clásico y el hemograma que muestra una linfocitosis marcada también es otro hallazgo característico. Vamos a la pregunta número 12. Un preescolar de 4 años es llevado a consulta porque sus profesores notan que no presta atención en clase y pide que repitan las instrucciones frecuentemente. No ha presentado fiebre, otalgia ni otorrea en sus últimos meses, aunque tiene antecedentes de rinitis alérgica e hipertrofia adenoidea. A la otoscopía se observa una membrana timpánica íntegra, amarillenta, opaca, con presencia de burbujas en el oído medio, sin signos de inflamación aguda. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Otitis media aguda, damos amoxi, mirigitis bulosa con gotas ópticas con corticoides, otitis crónica simple, derivamos a timpanoplastía, hipoacusia sensorio-neural profunda, damos audífonos, o ser una otitis media con infusión, observamos y controlamos en 3 meses. Esa es una pregunta clásica y yo siempre les recomiendo que se guíen más por la otoscopía en estos casos. Es lo más característico, lo que nos ayuda mucho en estas preguntas de Leunacom. Nos habla de que está color amarillento, puede ser ámbar también en algunas ocasiones, opaco y burbuja. Las burbujas son claves, esto nos da la alternativa correcta en sí. Además, otros datitos igual relevantes es esto que no presenta fiebre, otalgia ni otorrea. La otitis media aguda tiene fiebre. Esto es una infección en sí, la descartamos. Meningitis bulosa también la podemos descartar. Esta trae bulas, bulosa pues bulas, pero bulas hemorrágicas dolorosas, descartada. Crónica simple trae el tímpano perforado, descartada. Hipoacusia, acá pues no tendríamos que ver en la otoscopía, no, porque la sensorio neural no habría nada relevante quizás, o la de calcificación, porque esto va más a el nervio auditivo, incluso pues algo de los pares craneales, pero más que todo afecta al nervio auditivo. Descartada y solamente nos queda pensar en la otitis media con infusión, la cual pues si es correcta los antecedentes, al menos de esta hipertrofia de adenoideas, a lo clásico, además de la otoscopía, las burbujas, simplemente burbujas sin signos de inflamación, que sea opaco, ámbar, amarillento, pues son datos muy, pero muy, muy relevantes. Nos dice de que la obstrucción debe haber algo que bloquee, en este caso una hipertrofia de adenoides, pues hace que la presión negativa resulte que succione, succiona el líquido seroso o mucoso desde la mucosa hacia la cavidad timpánica. Y este líquido impide que el tímpano vibre libremente. A la final va a provocar la hipoacusia. En la otoscopía que vemos, burbujas o niveles hidroaéreos, clásicamente burbujas. Puede hablar de retracción, cambio de color. El cambio de color puede ser amarillento o ámbar. Y la conducta que será los 3 meses, porque muchas veces es algo, la resolución es espontánea, muchas veces, obviamente, no siempre va a ser así. Y pues bueno, ya esto vamos a ver algo o un riesgo quirúrgico, por ejemplo. Vamos a la pregunta número 13. ¿Cuál es la causa de poliuria osmótica más frecuente? Bueno, poliuria osmótica más frecuente. Glucosuria en diabetes mellitus, tiazidas, hiponatremia, insuficiencia cardíaca, SIHAT. Pregunta que si está más para recordar, quizás más para recordar. Igual en las tiazidas sí pueden provocar poliuria, pero no es osmótica. Hiponatremia, no, esto más sería orina concentrada tal vez. Insuficiencia cardíaca crónica y el SIGAT, poliuria osmótica como tal, totalmente incorrecto. Acá lo osmótico y que causa también poliuria es el antecedente de diabetes mellitus o la glucosuria, pero con diabetes mellitus para sí pensar en que sea esto osmótico. Y esta, si lo quieren ver de otra manera, pienso que es la más fácil.
sin descartar sería pensar en la causa, simplemente la causa más frecuente, no tal vez ver por poliurosmótica y descartar, sino la causa más frecuente de este tipo de poliuria. Pues sí, esa es la causa más frecuente cuando la concentración plasmática de ese soluto supera el umbral renal de reabsorción, porque a la final que sea una osmótica significa que hay solutos. Este exceso permanece en el filtrado glomerular y actúa como osmol no reabsorbible. Este mecanismo provoca que el agua siga el soluto por gradiente osmótico y así produce esta diuresis de alto volumen con osmolaridad urinaria elevada. Preguntita, pues algo difícil. Vamos a la pregunta número 14. Hombre de 28 años es llevado a consulta por su madre debido a que se aísla. El paciente viste de forma excéntrica, describe con convicción que posee la capacidad de sentir vibraciones negativas, lo que le permite evitar desastres naturales. No presenta alucinaciones auditivas ni delirios estructurados, pero su lenguaje es vago y digresivo. Prefiere no tener amigos cercanos y se muestra ansioso en situaciones sociales. Característica del diagnóstico será reporte de rendimiento laboral o académico sobresaliente. La documentación de episodios de agitación psicomotora y agresividad física. El hallazgo de antecedentes familiares de primer grado con trastorno bipolar, la presencia de enfermedad médica subyacente demostrada en exámenes de laboratorio o la evaluación de creencias extrañas, pensamientos mágicos o experiencias perceptivas inusuales. Acá, más que hablar de esquizofrenia como tal, pues tenemos datitos que no nos dicen qué es eso. Sí entrará dentro de este espectro de esquizofrenia, pero hasta ahí. No es la definición exacta, ya que no hay alucinaciones, no hay delirios, a pesar del lenguaje vago, de que no tenga amigos cercanos y todo, pero no es tanto como una esquizofrenia. Esto sí parece un trastorno de personalidad, pero ¿cuál será? Paranoide, esquizotípico, esquizoide. Recuerden que el paranoide es el desconfiado, el esquizoide es el solitario y el esquizotípico es el excéntrico. Este es un esquizotípico. Incluso acá lo dice paciente de forma excéntrica, creo que esta palabra resume a todo ese trastorno de la personalidad. Tiene estos pensamientos mágicos, estos creencias que no son normales, bueno, aparentemente, depende, es muy subjetiva la normalidad, pero sí estas creencias pues algo extrañas, excéntricas, raras, lo cual nos hace pensar en que laboralmente, pues, no será de los más sobresalientes, pero solo, no con un grupo, no en situaciones sociales, pues sí tiene un buen rendimiento. Como que sí puede ser esta, aunque hay otra que es más característica. La documentación de episodios de agitación no es característico que tenga episodios de agitación y agresividad. Antecedentes familiares con trastorno bipolar, trastorno afectivo bipolar, tampoco será lo correcto. Tal vez con esquizofrenia, si se puede llegar a pensar. Presencia de enfermedad médica subyacente, no. Esto médico no es. Esa es una patología psiquiátrica donde lo correcto es pensar o la característica principal de ese tipo de trastorno es la elaboración de creencias extrañas, pensamiento mágico o experiencias perceptivas inusuales, ya que esto sí es un trastorno esquizotípico, también llamado trastorno de personalidad esquizotípica. Tendrá creencias extrañas, pensamiento mágico, todo lo que hable de ser algo excéntrico. Vamos a la pregunta número 15. Mujer de 77 años, diabética hipertensa, hospitalizada por pielonefritis aguda. Estaba en tratamiento con enalapril, hidroclorotiazida y metformina. Durante el día está tranquila, pero en la noche se agita, dice que la tienen secuestrada. ¿Cuál será la pregunta adecuada? Glibenclamida al tratamiento, benzos en la noche, haloperidol oral, suero fisiológico, disminuir la dosis de metformina. Acá oral como tal, pues bueno, será lo correcto. Glibenclamida no, paciente adulta mayor, a pesar de que tenga este antecedente, creo, bueno, eso es una metformina. La glibenclamida no está contraindicada en pacientes adultos mayores por riesgo de hipoglicemias. Benzodiazepinas también está contraindicada en pacientes adultos mayores por la sedación excesiva que produce y el riesgo de caídas. ¿Haloperidol? Pues sí, sí, eso es lo correctísimo, el buen aldol, clásico. Suero fisiológico,
tienden a ser deshidratados estos tipos de pacientes. Aún así no será la conta más adecuada. Y la dosis de metformina no, porque acá no nos habla nada de que está mal en su tratamiento, está bien en su tratamiento, simplemente se va en un cuadro que se llama delirium como diagnóstico. Un cuadro de inicio agudo, curso fluctuante, pero en la noche alteración de estado de conciencia y percepción. En un paciente con infección aguda corresponde al delirium. Sí, el desencadenante principal son las infecciones en un paciente adulto mayor. Acá debemos controlar simplemente los episodios de agitación, de los síntomas psicóticos y suele hacer con el buen alto o la dosis baja, 0,5 miligramos, por ejemplo. Vamos a la pregunta 16. ¿Qué examen se solicita para confirmar sobre infección bacteriana secundaria, cultivo de exudado cutáneo, prueba de Mantox, serología viral, PCR, VIH, hemograma completo? Bueno, pregunta sumamente sencilla. Hemograma completo quizás, hemograma secundaria, aunque no creo porque ya es sobre infección bacteriana secundaria, pues lo correcto será simplemente pensar en un cultivo de exudado cutáneo, pues sí, para confirmar sobre infección será lo correcto. Y bueno, estamos bien. El principal agente siempre, bueno, la mayoría de las veces es el Staphylococcus aureus. También puede ser la epidermidis. Por ejemplo, acá nos habla de Piógenes. Bueno, si es algo secundario, podemos llegar a pensarlo. También dependería del contexto. Este cultivo nos confirma la presencia y tipo de bacteria en las lesiones exudativas o costrosas. Vamos a la pregunta número 17. ¿Cuál es el hallazgo electrocardiográfico característico durante un episodio de fibrilación auricular paroxística? Ausencia de onda P y ritmo ventricular irregularmente irregular. Elevación del segmento ST en B2, B4, taquicardia ventricular monomorfa, ondas P irregulares y ritmo ventricular regular. Bloqueo AB de segundo grado. Bloqueo, pues no, esa es la disociación. Acá, bueno, depende que sea MOVIS 1, MOVIS 2, pero pues ya hay disociación en MOVIS 2. Ondas P irregulares y ritmo ventricular normal. Acá no tenemos ondas P, esa es la onda F minúscula. Taquicardia ventricular monomorfa, esto puede ser una taquicardia ventricular, se puede convertir en una taquicardia ventricular maligna. Esto pues es un infarto agudo de miocardio, la alternativa B, lo cual nos deja simplemente con la alternativa A, ausencia de onda P, ritmo ventricular irregularmente irregular, pues es la correcta porque los impulsos auriculares son demasiados, el nodo AB lo tiene que filtrar y a la final esto lo hace mediante mediante el ventrículo y por eso nos da este ritmo irregularmente irregular. Regularmente irregular, así se diría. Así se llama. Entonces, pues la marcamos y estamos en lo correctísimo. Durante el episodio de fibrilación paroxística, el electro nos dice que no hay ondas P, solamente hay ondas F minúsculas. Si fueran las ondas F mayúsculas, sería un flader auricular. El ritmo ventricular es regularmente irregular, con intervalos RL que cambian en forma impredecible. Los complejos QRS conservan su morfología, pero no existen ondas P. Este hallazgo diferencia la fibrilación auricular de otras taquiarritmias como el flader o la taquicardia ventricular. Vamos a la pregunta 18. ¿Qué complicación metabólica demanda vigilancia estrecha en TB resistente al tratamiento? Hiperuricemia polinesolit, isoniazida, rifampicina, piracetamina o hipocalemia por ácido metabólico, hipocalemia por aminoglucósidos, donde pues la isoniazida, rifampicina, linezolid e incluso la piracetamina, de hecho no son, si lo queremos ver de otra manera, en el tratamiento para una TB resistente al una multidroga resistente, pues el plan C sí viene con los aminoglucósidos y de todas estas, esta sería la correcta. Su efecto adverso, bueno, metabólicamente hablando, es la hipocalemia porque vale, viene con nefrotoxicidad, ototoxicidad. Todas estas simplemente vienen con, no con esos datitos de hiperglicemia, hiponatremia, hipocalcemia. Están incorrectísimos, pero pues sí podemos llegar a pensar en alteraciones hepáticas, por ejemplo, hepatotoxicidad, pero acá sí nos vamos a meter con las aminoglucósidos. ¿Cuáles son? Sí, los correctísimos. Producen pérdida renal de potasio, magnesio, requiere monitorización frecuente de electrolitos, se requiere ajustar la dosis, vale la pena recalcar también acá. No, creo que no dice la explicación, hacia que esa nefrotoxicidad, ototoxicidad y también hipocalemia, si lo vemos desde el punto de la complicación metabólica más frecuente. Vamos a la pregunta 19. ¿Cómo se corrige el astigmatismo? Prisma, cirugía de retina, lentes divergentes, bifocales o lentes cilíndricos. Bueno, es pregunta un poquito sencilla. Donde, pues, a ver, esa es pregunta para ustedes. Muchos utilizamos lentes. ¿Ustedes qué creen?
¿Para qué sirven los divergentes, bifocales, cirugía de retina, prisma? ¿Será lo corneal? ¿Será para miopía? ¿Será para estrabismo? ¿Para hipermetropía? Bueno, se las dejo por ustedes, doctores. ¿Cuál es de cuál? Acá, pues bueno, sí vamos a hablar de la alternativa correcta, lo cual los lentes cilíndricos, que compensan los meridianos, que son plus, pero si los cilíndricos son los correctos para el astigmatismo. Y los demás de los por ustedes, doctores, que opinan que es para qué nos servirían los prismas, la cirugía de retina, los lentes divergentes, bifocales, los leo en los comentarios. Pero bueno, acá el astigmatismo se produce por una curvatura desigual de la córnea cristalina, lo que genera esas diferentes poderes refractivos, la metropía. Para su corrección se utilizan lentes cilíndricos. Clave, clave, clave. Y una pregunta pues algo sencillita en este caso. Finalmente llegamos a la pregunta 20. ¿Con qué hemoglobina se considera iniciar agentes estimulantes de la eritropoiesis? ¿Será con menor a 12? No, 6, 8, 14, 10, 14, pues nada, esto probablemente es algo casi normal, casi. 12, no, porque si subimos acá más de 12 podemos causar riesgos cardiovasculares. Así que no se debe usar estos agentes en caso que esté acá en 12. Está como que más o menos al límite. Esto de 6 ya es para transfusión, 8 podemos llegar a pensarlo, 7 es la regla general para transfusiones, menos de 6 por eso sí está para llegar a pensarla, menos de 8 bueno, sería menor igual tal vez, menos de 8 pensamos en 7 así que igual podría ser lo correcto esto para pensar en transfusiones, pero acá simplemente para considerar el inicio de agentes estimulantes de la eritropoyesis es 10 gramos sobre decilitro es clave. Y sí, estamos en lo correcto, pues esta anemia en enfermedad renal crónica es algo muy difícil, sí, 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 sé que es algo difícil, pero nos damos métodos para tratar de facilitar esto. Acá pues hay una pérdida de la masa renal que reduce la síntesis de eritropoyetina, disminuye la supervivencia de los glóbulos rojos. Sus efectos clínicos serán todo lo que conocemos respecto a la anemia. Esos agentes estimuladores de la eritropoyesis son pues raritos, como la hipoetina y la darpoeptina. Son raros, sí, son muy raros, pero van a intentar normalizar la hemoglobina por encima de 11, más de 10 en sí. Bueno, perdón. Acá nos habla de que por encima de 11 demostrado aumentar el riesgo de infarto, pero eso es más de 12. Acá tenemos una de 12, sí, es más de 12 lo correcto. Quizás 11 va por ahí, pero más que todo se me dice más de 12. Entonces, pues es imprescindible primero corregir las causas de la anemia, como deficiencia de hierro, la B12, ácido fólico, y la selección del paciente se debe basarse en la presencia de síntomas, pero sí, igual es algo importante. Y llegamos a ese punto donde nos habla de que el indicador de inicio clave siempre será, o muchas veces es menos de 10. La meta es mantenerlo ahí, entre 10 y 11, no que vaya más allá de 11 pensando ya en el 12 o más de 12, como teníamos la alternativa acá, la A. Entonces, pues siempre recordar que debemos tratar de corregir si es que hay pérdida de hierro, B12, folato y además si es que va más de 12 o de 12 para arriba, pues ya tenemos mayor mortalidad por infarto agudo de miocardio o un accidente cerebrovascular. Esa pregunta sí que era difícil. Acá simplemente era saber esta regla. Una regla pues algo difícil también, no de la más conocida. Pero bueno, yo sé que todos ustedes respondieron correctamente todo el test, que estaba por lo general normal, pienso que normal, algunas difíciles, más difíciles que otras, pero por lo general se mantuvo en una dificultad normal, de normal a un poquito elevada. Entonces, bueno, nos vemos en otro biotest, sigamos estudiando y adiós, doctores. Que les vaya muy bien.